Un abrazo. Vamos a aprovechar para repasar un poquito los principales titulares, ¿no? Los principales mensajes de la rueda de prensa de Christine Lagarde hoy. De esta forma, anunciaba justo en los primeros compases de esa rueda la subida de tipos de interés. Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the three key ECB interest rates by 50 basis points, in line with our determination to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term target. Ya lo han escuchado, 50 puntos básicos. El Banco Central Europeo no se salía ni un ápice del guión. Recordemos, a principios de febrero nos anunciaba la subida decidida, pero también ya nos estaba adelantando la intención para marzo. Ya nos decía, si todo sigue como así, como estamos viendo en estos momentos, vamos a volver a subir probablemente en 50 puntos básicos los tipos de interés en marzo. Y finalmente cumple con lo dicho. Había muchas dudas de si el Banco Central Europeo podría dar marcha atrás en esa intención. Christine Lagarde estuvo luchando mucho el mes pasado con los periodistas para hacernos entender un poco a todos, porque no acabamos de comprenderlo, que no es que hubieran tomado ya una decisión, que estaban adelantando la intención de decisión, siempre con esos matices tan políticos. Bien, el lunes arrancábamos una sesión roja bursátil, el martes tuvimos tregua, pero es que el día de ayer fue desde luego tremendo, con tantas turbulencias, con Credit Suisse desplomándose en más de un 20%, en medio de unos temores que se iban exacerbando y nos hacía preguntarnos a todos hasta qué punto estábamos a las puertas de un momento Lehman en Europa. ¿Iba a subir el Banco Central Europeo los tipos de interés según lo establecido, según lo prometido en 50 puntos básicos, teniendo en cuenta este entorno? ¿O iba a dar marcha atrás y subir menos 25 puntos básicos o incluso hacer una pausa? Había quienes incluso mencionaron el recorte, aunque esto no tuvo demasiado éxito entre las propuestas. Veremos qué sucede la semana que viene en la Reserva Federal, donde sí, Nomura sí habla de un posible recorte de tipos de interés. En el caso del Banco Central Europeo, Christine Lagarde al final ha apostado junto al resto de miembros que deciden en las políticas monetarias de la eurozona, han decidido finalmente una subida en 50 puntos básicos, no salirse del guión para no provocar ningún tipo de turbulencia y mantener esa jugada constante de póker e intentar trasladar sobre todo calma respecto al entorno actual. Y Lagarde añadió un mensaje para trasladar o reforzar esa calma, diciendo que están listos para actuar. We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions. In any case, our policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system if needed, and to preserve the smooth transmission of monetary. Y aunque hay que decir que la rueda de prensa ha sido bastante descafeinada, efectivamente una de las principales preguntas giraba en torno a la situación financiera en Europa. ¿Hasta qué punto nosotros estamos ahora mismo a las puertas de una nueva crisis bancaria que nos pueda recordar a la crisis de 2008? Se ha preguntado, se ha puesto sobre la mesa la pregunta sobre Credit Suisse. Y Luis de Guindos ha dicho que la banca europea tiene una exposición bastante limitada. Lo ha dicho después de conocerse a lo largo de estos días que el Banco Central Europeo había lanzado o había intentado sondear a los bancos europeos para conocer pues, cómo de expuestos estaban, ¿no?, a la entidad suiza. Y Guindos respondía de esta forma. Looking at the exposure, for instance, to Credit Suisse, they are quite limited. And, there is no concentration. There is no a single counterparty that concentrates a large part of that exposure. And finally, as the President has indicated, well, we have a toolkit of instruments just in case
that are needed in order to deliver liquidity. Poquito antes de la rueda de prensa conocíamos que Luis de Guindos en el Ecofin este martes les trasladaba a los ministros cierta preocupación sobre el entorno bancario. Decía que que algunos bancos europeos podrían ser vulnerables a las subidas de tipos de interés que está cometiendo el Banco Central Europeo. Una información que se filtraba y de hecho Christine Lagarde en la rueda de prensa lo mencionaba de esa forma, ¿no? Con la palabra leak, filtración en inglés. Escuchen. I will let you, Vice President, comment on this wonderful leak. As you can imagine, I remember what I told the ministers, and it's almost identical to what I have just told you. So that the banks are resilient, high capital ratios, robust liquidity buffers, high quality of the main components of the liquidity buffer, limited exposure to the institutions of the US in that case, because it was last Tuesday of the US, and simultaneously that the overall assessment was quite clear. So that the banking industry in Europe is resilient. Bueno, de esta forma, como han visto, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, intentaba también, hacer una especie de llamamiento a la calma, ¿no? Diciendo que realmente, por un lado, los bancos tienen una exposición limitada a Credit Suisse y que, por otro lado, que la situación en términos generales de los bancos europeos es sólida, resiliente. Han intentado descartar, como decimos en todo momento, que se exacerben los temores, las preocupaciones por una nueva crisis que efectivamente nos pueda llevar al recuerdo la crisis de 2008. Pero en todo momento, insistimos, Christine Lagarde ha querido reforzar, reiterar el mismo mensaje. Contamos con las herramientas antiguas, que ya sabemos que funcionan, porque funcionaron en su momento, pero también podemos en cualquier momento, en cualquier punto, innovar y sacar nuevas herramientas si fuera necesario. Es más, Christine Lagarde ha querido, como decimos, insistir en este mensaje. Y de esta forma, como van a escuchar, volvía a reforzar esa idea de que el Banco Central Europeo está dotado de las herramientas suficientes y apelaba, si hace falta, a la creatividad. The financial coverage ratio as well. And I think that the banking sector is currently in a much, much stronger position than where it was back in 2008. Added to which, if it was needed, we do have the tools, we do have the facilities that are available, and we also have a toolbox that has other instruments that we always stand ready to activate if and when needed. And finally, and that's a tribute to our staff, because as you can imagine, we all have worked quite hard in the last few days, and particularly the last few hours. They have demonstrated in the past that they can also exercise creativity in very short order in case it is needed to respond to what would be a liquidity crisis, if there was such a thing. But this is not what we are seeing. Entre algunos mensajes importantes, Lagarde ha querido insistir también en que subir tipos no necesariamente está reñido con la estabilidad financiera. Ella decía, se informan entre ellos, estabilidad de precios, estabilidad financiera, pero se abordan de una forma separada. Y también importante el hecho de que reconocen que las presiones en la subyacente siguen ahí, ese mensaje que no se nos olvide, porque el mandato de garantizar la estabilidad de precios del Banco Central Europeo pasa por alcanzar de nuevo el objetivo del 2%. Todavía estamos lejos, 8,5%. El último dato del IPC, el flash de la eurozona de febrero. Veremos mañana cómo se nos confirma ese dato. Va a ser importante y veremos también hasta qué punto la subyacente se nos confirma ese aumento del 5,3 al 5,6%. La subyacente sigue siendo una preocupación para el Banco Central Europeo y de esta forma justifica la subida en 50 puntos básicos, intentando calmar, por otro lado, la pata de la crisis o la posible crisis bancaria. Siguiendo todos esos mensajes,